Bien, estamos acá en la tercera entrevista, estamos con Mariela Jerez, alias Maru, y vamos a hablar de escritura terapéutica y escritura creativa. Así que, ¿cómo estás, Maru? Bienvenida. Hola Rach, ¿cómo estás? ¿Todo Bueno, bien? gracias. Muy No, bien, por favor. contenta, un poco nerviosa, es como Normal, pero que, después vas a ver que los nervios se pasan. Yo también estoy ahí como al principio de y después ya se me va a pasar. como que siempre charlamos, ¿viste? Pero cuando uno Claro, está como grabándose es como, bueno, hola, ¿qué claro. tal? Ahora está presionado el botón de grabar, es distinto a nuestras Claro. charlas, ¿viste? Pero bueno. Entonces, contanos un poquito si la escritura estuvo siempre en tu vida o fue algo que empezó hace unos años. Digamos, de chiquita vos escribías. Em, la verdad es que la escritura en mi vida aparece más de grande, como que no escribía de tan chica. O sea, escribía en la escuela, lo básico, Claro, ¿no? El sí, aprender a como leer y todos. escribir de escuela, claro, pero no, yo no escribía de chica. De chica dibujaba, tenía un cuaderno en el que dibujaba, copiaba cosas, no sé, el Rey León, la Sirenita, Qué ¿viste? lindo. Como que ese tipo de dibujitos, pero después no sé qué pasó con ese cuaderno. Era un Rivadavia de esos de hoja gruesita, Ay, qué de lindo, que tapita teníamos todo clarita, para ir a la escuela. Sí, ese. sí, sí. Y yo no sé por qué, en mi casa no sobraba tanto la plata, pero me habían dado un cuaderno para Claro, dibujar, y es como muy loco. Hace rato sí, pensaba en eso, porque digo, qué loco, porque capaz que era un cuaderno viejo, viste, de los que ya tenían las hojas sí, arrancadas, viste, claro. un reutilizado. Pero tenía ese cuadernito y como que andaba para todos lados con el cuaderno. Después de chicas nos mudamos y, y ya ahí creo que en la mudanza se perdió, no sé qué pasó con ese cuaderno. Pero de escribir, escribir, empecé más de grande. Eh, un poco para poder eh, entender y procesar duelos amorosos. Como tenía Ah, por ahí un venía la Word. cosa. Claro, empezó así mi relación Claro, con la escritura. Eh, tenía un Word cuando todavía no existía Drive, ¿no? claro, En las compu de escritorio. sí. Y ahí volcaba como todo lo que me estaba pasando con un chico con el que yo me veía y que era toda una relación como muy tóxica. Yo necesitaba entender por qué no le ¿Qué hacía caso a estaba mis amigas. pasando? Como todas mis amigas me decían, ya está, dejate de joder con ese pibe. Déjalo. Y yo necesitaba seguir, viste, con eso. Y un poco, de alguna forma, el escribir en ese momento me daba como cierta, no sé, como cierto lugar de descargar lo que me estaba pasando y poder liberar un poco toda la angustia que tenía. Y después como que le fui cambiando, ahora no me acuerdo porque qué título tenía el Word ese en la compu. De hecho lo tenía como un documento oculto porque la compu era Obviamente, comunitaria en casa. Era mi compu, compartida. pero claro, o sea, no podía yo expresarme así como libremente y dejar el coso ahí Y que abierto. alguien Hoy lo por hoy la encuentre compu y... está, claro, la uso yo y digo, bueno, listo, o sea, lo que escribo y ya está, lo mismo que los No hay cuadernos. problema. Exacto, pero en ese momento mi papá, mi mamá, mi hermano usaban la compu y yo no podía tomarme el tupé de dejarlo así. Mira No me lo que acuerdo anda cómo se pasando con la llamaba. Maru. No, estaba como en documento oculto. Y yo, dentro de todo, era la que más cancha tenía con la tecnología en casa, entonces sabía cómo ocultar los documentos para que no sean así simples de ver. Entonces me era fácil eso y así tenía como mis documentos. Y después la compu se rompió, viste que esas, bueno, no sé si vos Y tuviste alguna pasa. vez compu de escritorio, murió Sí, el disco duro, el disco no lo rígido, recuperas, sí, no lo recuperas más. claro, y ahí quedó, y me acuerdo que un amigo él entendía mucho más de tecnología y estaba re en tema, entonces como que me rescató algunas cosas y algunos archivos se pudieron recuperar, y ahí estaba ese archivo. Y después, no sé, es como que yo después me compré una notebook, entonces con uno de mis primeros sueldos invertí en una notebook, y ya como que la computadora de escritorio me la olvidé y el archivo quedó ahí oculto. Claro, Y yo creo que hoy por hoy no la tienen enchufada la compu, como que no está en casa. Está el CPU, pero no lo usan. claro. Y ahí quedó. Y como que siempre digo, bueno, capaz que algún día cuando vuelva a casa, enchufe de vuelta a la compu y me Para fije a ver si puedo rescatarlo. rescatar, claro, ese documento, Sí, porque
sea, yo me sentía muy dolida por la situación, era como, no sé, algo así como mis fracasos amorosos, algo así se llamaba el Claro, documento. sí, sí, sí. Porque me pasaba con ese pibe, pasaba con otro, y como que yo después decía, ay, no, esto me viene pasando hace rato, entonces Claro, el enlazaba con patrón de historias del fondo. colegio. Claro, porque, no sé, el documento, ponele que yo lo había empezado cuando tenía, no sé, 19. Y, y hasta que empecé como a redactar todo lo que me estaba pasando, y después enlazaba con historias anteriores y del colegio y del jardín, viste, como que se empezaba, Claro, vas no, viendo. pero claro, me va mal en el amor hace un montón de años, no es de ahora. No tengo suerte de hace rato, pero ¿qué pasa? Claro, ya nací así. Entonces un poco la escritura desde ese lado, en ese momento, me ayudaba a sentirme un poquito mejor, como bueno, con toda esta mierda que me está pasando, algo voy a hacer. Y el documento ese quedó ahí y en ese momento me ayudó a comprender un montón de cosas. Eh, entonces, no sé, yo tenía 19, así que hace rato, en 2011 creo, o antes, 2010-2011, que fue que empecé con ese documento. Y después, cuando apareció todo esto de Facebook, había, ¿te acordás? Una parte, bueno, Facebook ya estaba funcionando para ese tiempo, pero había una sección en Facebook que era como de escribir notas. O sea, vos tenías, Sí, sí, yo nunca aparte, la usé. Ay, justo está todo el ruido de fondo. Nunca la usé, pero sé que existía. Sé que había gente que la usaba. Yo nunca la usé, pero sé que existía. mm, bueno, yo ahí, no sé, copiaba cosas, textos que veía ahí, los ponía, canciones, y he escrito también cosas mías. Ahora yo no me acuerdo cómo no sé si está todavía esta sección, si es que se puede recuperar, pero No sé si no la he visto más. O sea, tampoco hace como 3 años que no abro Facebook, pero me parece que no la he visto más. No sé si se puede recuperar. sí, no sé, o sea, es una lástima porque yo ahí también escribía cosas. Claro, También, encima no todos podían acceder a ver las sí, notas, eso estaba bueno. Eh, pero sé que para ese tiempo, por ejemplo, muchas de las personas tenían blogs o no sé, sí. otros espacios de escritura, como que yo no sentía que la escritura era como, bueno, esto es, lo hago bien y le escribo y comparto, como que no me importaba Era mucho para eso, vos. claro, era más íntima. Así que también como que escribía en Facebook. Y el blog llegó a mi vida como hace muy poco, o sea, en 2020, o sea, aprendí a usar blog en 2018, pero en 2020 recién como me animé a, a compartir un poco más en público lo que escribía. Y, y ya en 2020 teníamos Instagram, entonces Claro, Instagram fue como el lugar primero donde empecé a escribir, o cuando, no sé, cuando volvía de un viaje, ponía en Facebook fotos y subía fotos y ahí como alguna reflexión y qué sé yo, como que ahí me fui dando cuenta y de gente que me comentaba, che, Maru, qué lindo lo claro. que escribís, como no me había dado cuenta yo hasta ese momento de que había, no sé, a mí me gustaba expresarme. Y Claro, si pero alguien viste me qué decía que era pasa, que por lindo, ahí a vos algo te sale bien y hasta que no te lo dice alguien, como que no te das cuenta. claro, tal Sí, cual. sí. Entonces como que no me había dado cuenta de eso hasta que empezaron a decirme. Y de todas formas en el colegio, ahora como recuperando datos que me van cayendo, Cayendo eh, fichas. a mí me gustaba mucho lengua y literatura, ¿viste? La Sí, materia. Entonces cuando había que analizar textos, algún cuento o algún libro y qué sé yo, y había que elaborar algo, me encantaba a mí eso, como hacer reacciones de esas cosas. Y, y por ejemplo, no sé, más de chica, en la primaria, teníamos también para lengua, había que hacer un diario y el diario escribirlo en una pizarra, como hacer un resumen del diario, escribirlo en una pizarra a la entrada del colegio, y yo era la encargada de escribir el diario, entonces recolectaba la información que me pasaban mis claro. compañeros y yo organizaba y lo ponía, me encargaba del horóscopo, ojo. ¡Apa! Ojito, la parte más interesante. Era como mi sección, me encantaba la sección, mandaba fruta. Claro, buenísimo. Bueno, como era típico en los diarios en esa época, ¿viste? El Claro, rinconcito, hoy te va a ir bien en el amor, hoy te vas a resfriar. exacto. Sí, sí, Entonces hacía como cosas así y eso fue como por él en la escuela, ¿no? Parte de la claro. escuela, el juego o sea, la escritura con juego. Y después me acuerdo en el secundario, que sería el polimodal que yo hice, Sí.
había que hacer como también era como una antología, ¿no? de juntar textos, y también estaba a cargo de la materia lengua, y a mí me había tocado hacer como un texto en relación al libro Don Quijote de la Mancha, entonces también era como, eso fue como el primer papel, ¿no? Como un primer Sí. texto impreso en papel, fue como ahí. Y yo me daba cuenta que me disfrutaba mucho de hacer eso, que me gustaba escribir. eh, bueno, en ese momento a mis compañeros les gustaba, la profe, qué sé yo. Bueno, mira qué copado. Pero yo en ese momento, no sé, con 16 años, mi Sí, cabeza estabas estaba full en, yo acá. termino acá y voy a hacer nutrición. Como, Sí. eh, No como se te decía, pasaba por la cabeza la escritura no, 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 no. como algo Eh, más. claro, era como un hobby, es como, bueno, sé tejer crochet. Ah, bueno, Claro, tal cual. suerte. Oh, Claro. eso. Qué Sí, bueno, te vas a hacer una bufandita. tal Y cual. listo, ¿viste? Sí, sí. No me lo tomaba como algo en serio. Em, entonces, un poco como que la escritura siento que viene más de grande por eso, porque estaba también metida en la bolsa de mis prejuicios. También. Pero digamos, por lo que vas contando es como que estar estaba, solo que no, vos no la veías como algo que pudiese, no sé, que lo pudieses aplicar en tu día a día. O sea, lo veías como algo que lo hago, me gusta y ya está. Claro, algo así, sí, Sí, sí. Por eso digo, como que a medida que uno va hablando, como que te van cayendo los recuerdos de, sí, esto acá, como, sí. sí, sí, sí. Así como cuando me refiero a esto de que hace tanto que no está, es así como hoy la manejo a la escritura, no está presente hace tanto tiempo. Como hoy, por Exacto. ejemplo, yo brindo talleres brindo encuentros en realidad más que talleres, pero Sí. también hago talleres. Brindo encuentros de escritura y meditación y, no sé, escribo un poco más abiertamente en mi Instagram, ahora tengo un blog, pero esa manera de expresarme y la manera de relacionarme con la escritura desde un lado más terapéutico, que es lo que hago en mis cuadernos y lo que también trato de transmitir, esa Más manera de nuevo. escribir, claro, vino más de grande, como vino hace poco. Eh, Ahora cuando voy a buscar, como rescato un montón de cosas de la Sí. escritura, ¿no? Y aparte Y de seguramente hecho, también te animás a contarlo más y a expresarte más, digamos, sin tanto. A lo mejor antes te decían, no, esto no, no lo voy a mostrar, no lo voy a publicar, y ahora a lo mejor decís, sí, esto, porque estaba viendo en tu Instagram que estás rescatando textos de sí. antes, y ahora te animás a mostrarlos. Claro, sí. Bueno, justo esta semana en mi Instagram yo contaba un poco una historia de que me ha pasado cuando, como yo estudié nutrición y después ejercí y pasé como un montón de crisis profesionales y en eso tengo un cosito, No, pero queda una buenísimo el arco iris ese en la cara. ¿Qué es del es la líquido? de las bolitas, ¿viste? Las Ah, de los facetadas. cristalcitos. Ay, me encanta, Sí. me encanta, me encanta. Entonces, ahora me doy cuenta que lo tengo en la cara. Sí, sí, pero te queda re lindo. Ah, bueno, listo, lo dejamos. Sí, Eh, entonces, esta semana estaba como rescatando textos, en realidad una historia, no un texto. El texto lo escribí en estos días, en la que yo contaba un poco sobre ese cambio que tuve en el medio de esta crisis profesional. Yo digo, bueno, la nutrición no me gusta. Estaba ahí todavía que no podía asimilar que no me gustaba. Y estaba yendo como a la psicóloga para procesar un duelo de una separación y el duelo de una persona que había fallecido, muy cercana a mí. Y en el medio me atraviesa esta situación, digo, todo pará, junto. o sea, la nutrición no me gusta y por qué no me gusta mi trabajo y como que llego a la psicóloga para que me cachetee un poco y me diga, basta nena, dejate de joder, tenés que ir a laburar y listo. Hay cosas más importantes en la vida. Es Claro. como, yo quería eso. Y no, como que cada sesión se ponía más profunda y yo me daba cuenta que ya no me convocaba, que me estaba costando un montón ir a trabajar, me costaba un montón estudiar cosas de nutrición, porque cuando, no sé, cuando te recibís, como que querés seguir formándote en eso y querés ser la profesional y no sé, un montón de cosas que te llenas de posgrados y estudio y data. Y yo me comparaba todo el tiempo con mis compañeras y sentía que siempre era menos, que me faltaba un montón para llegar a donde estaban ellas.
Entonces como que no dejaba de estudiar. Y no lo disfrutaba porque en el último tiempo me anoté a posgrado y no los terminaba. Y los pagaba. Claro. ¿Entendés? Sí, Como, encima, los posgrados no son baratos, ¿viste? encima. Entonces ahí yo me Sí, daba cuenta, digo, no, para, algo está pasando con esto. Entonces en el medio digo, bueno, a ver, si no me gusta más la nutrición, entonces ¿qué me gusta? tal Como que cual. yo me llevaba, me presionaba que algo me guste sí o sí para poder dedicarme a eso, ¿no? Y en el dedicarme está, bueno, la voy a estudiar, voy a terminar la profesión esta, voy a ejercer, voy a trabajar de esto y ahora sí, me tengo que portar bien. Sí. Como todo ese, Entiendo la esa, historia porque yo pasé por lo mismo, ¿viste? O sea, claro, como que no nos damos, o sea, una la presión de, che, bueno, me tiene que gustar algo para trabajar, pero no nos damos ese tiempo de decir, bueno, ok, porque aparte tenemos como esta idea de, vas a la escuela, estudias una carrera y es para toda la vida, ¿no? Y como para ahí nuestra generación a los veintitantos, 30, le deja de gustar lo que estudió, o ya no le gusta más, o en realidad se da cuenta que estudió algo por presión, y ahí dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora me tengo que dar tiempo a encontrar qué es lo que me gusta, y mientras tanto, ¿qué? claro. Y a la vez esto y tengo que encontrar algo que me gusta. Y, y en realidad es como la búsqueda de lo que te gusta toda la vida, Tal básicamente. cual, sí, Como no hay un tiempo tampoco. Eh, yo siempre pienso esto, ¿no? De que, bueno, yo terminé el secundario y yo estaba decidida a estudiar nutrición. Una decisión que había tomado medio por casualidad, de que tenía que estudiar esa carrera, y a la vez no es tan casual, porque las decisiones nunca son casuales, son todas tal cual, inconscientes. Tiene toda una historia ahí como ancestral que después si querés charlamos, también. pero de por qué estudié nutrición, que lo entendí Sí, sí, hace no mucho. Y, y bueno, y yo decía, bueno, aunque yo me hubiera dado, no sé, ese año sabático, ponele, que no sé si se sigue diciendo así o si se sigue haciendo, sí, si sería un alguien año libre, lo hace. sin, sí, sin Claro, presión. como que si, aún así, teniendo ese año, no sé si hubiera podido decidir, ¿entendés? Es como que uno se quiere poner siempre un tiempo. Sí, Es como pero cuando yo, no sé, cuando después que me doy cuenta que no quiero ejercer y qué sé yo, que ya no quiero trabajar de eso, que quiero hacer otras cosas, pero estoy buscando todavía qué hacer y todavía no sé qué hacer. Me tomo un año de licencia en el trabajo y, y yo dije, antes de tomarme el año, como que fue 2018, me dije, me voy a tomar un año para pensar qué hacer, si renuncio, si no renuncio. Entonces todo 2019 fue como ese análisis de, bueno, a ver, ¿qué quiero? Y es como que todo me llevaba, me tengo que ir del trabajo y también de Varela, donde yo vivía. Porque paréntesis, no estoy sí, viviendo más donde vivía, o sea, estoy claro, viviendo también en un encima. pueblo, O sea, claro, todo cambió. claro, Sí, sí, como todo. Yo sí. en mis cuadernos registro mucho en ese tiempo, cuando yo vuelvo a leer mis cuadernos, como registro mucho de esto de, tenía una casita y desde que fui a terapia se me desmoronó la casita, como yo quería cuidar la Claro. casita y Mantener no, todo así y no se pudo. claro, es como la carta de la La torre del torre. tarot, Sí, sí, es sí. como eso, como, no, chao, hasta la casa me expulsa. Sí. Entonces, eh, como que fue un periodo de mucho cambio y bueno, decisiones que siguen todavía asentándose en mí, porque fueron tantas decisiones y tanto proceso de años que se estaba gestando que ahora ponerle se está poniendo un poco más calma la cosa, pero hace unos meses atrás era todavía caos, porque entre que yo me estaba acomodando en este nuevo lugar, construyendo una nueva identidad, una nueva yo, como son un montón de cosas, ser freelance, es como, Claro. son muchos. Muchas, muchas capas. Claro, sí. Pero volviendo a esto de Instagram que Sí. hablaba de que yo estos días había compartido una historia, hablaba de esto, que en el momento en que yo decido, perdón, decido no, en el momento en que yo me doy cuenta que la nutrición no era algo que me convocaba, me quiero convencer y digo, bueno, pará, me gusta el canto, me gusta cantar. Esto sale en una sesión de terapia y la psicóloga me dice, ¿y nunca fuiste a cantar? Y le digo, sí, fui a alguna que otra clase, pero no sé, como que siempre pasaba algo y yo no sé, dejaba.
o el profe tenía otras cosas y listo, y se cortaba ahí. Entonces, en ese momento empiezo a investigar, a ver cómo se estudiaba, se estudia, es como que hasta yo, o A todo sea, nuevo. ay sí, y yo después cuando empecé a cruzarme con un montón de personas, que las empezaba a escuchar y eran del ambiente de la música, y yo digo, ay, esta gente estuvo toda la vida en mi vida y nunca las escuché, como, ¿cómo no me di cuenta? Claro que se estudia. Como, Claro, ¿dónde estuve yo todo este tiempo? claro, y yo necesitaba buscar un lugar donde se estudie, ¿entendés? Como, Claro, seguías con la donde den estructura un de la título. carrera y el título. Exacto, exacto. Porque básicamente necesitaba tener algo para contarle a mis papás de que algo iba a ser, que no me estaba volviendo hippie, porque sí, ¿entendés? Claro, Perdón por esto, pero, o sea, yo sé que tenía mucho prejuicio, y lo digo claro. así porque en ese momento, digo, mis cuadernos, o sea, me estoy volviendo hippie. Es como, Sí. Vos te imaginabas, no sé, en pantaloncito rayado en la plaza tocando la guitarra y cantando. claro, y todo bien con eso, las Sí, personas son felices, ¿no? Pero el tema es, yo no me lo permitía, y para mí le estaba repifiando. claro. También eso, como que no me permitía equivocarme, no me permitía probar. Es como Aparte, si, ese imaginario del éxito que tenemos, ¿no? Que tenés que estar en claro, trajecito, tacos altos y portafolio y no tocando la guitarra, cantando en la plaza. Y no, exacto. no medimos, bueno, no será éxito lo que me hace feliz, lo que me gusta, Ujú. Sí, lo que me hace sentir en coherencia, en tal paz cual. con mí misma. Sí, como también eso, ¿no? Todos esos años y todavía hoy yo me sigo replanteando eso, ¿no? De qué es el éxito, qué es la felicidad. Yo quiero estar feliz o quiero estar en calma, como todas esas Claro, preguntas, qué ¿no? buena pregunta. Sí, y de alguna forma es como, hacia eso me llevó todo ese proceso y ese camino. Esto que yo contaba en Instagram esta semana tiene que ver con eso. Yo, los títulos que puse es, caí en mi propia trampa por esto, de que había elegido y creía que estudiar canto era lo mío, creyendo que había un lugar para mí. Ah, este es mi lugar, Claro. y acá soy yo. Y sí, me daba más libertad y de hecho lo disfruté un montón, pero me ayudó a ver eso, que en realidad no es que quería estudiar la carrera y volver a someterme a exámenes y qué sé yo, porque esa sería la tercera carrera, pues yo estudié docencia aparte. Entonces, como sumarme una carrera más, me dio a entender y pude comprender que en realidad estaba buscando validación personal a través de un título. Y validación con todo, validación Claro, en el trabajo, con que tus me papás, felicitaran. sí, Claro, o sea, yo hacía horas extra o me quedaba de más y como quería que alguien me diga, bien, Maru, muy bien. claro, Como, ¿de sí, quién estaba buscando la validación? sí, Entonces, fueron sí. como muchos años de esas situaciones en las que hoy por hoy las veo y las fui como integrando y comprendiendo hace no mucho, y gracias a poder entenderlas es que puedo compartirlas, porque vuelvo a Claro, esto. Creo también vos decís que a lo que mejor el texto este lo escribiste hace poco, es que a lo mejor hace poco te sí, terminaron, viste, como que armaste el rompecabezas de todas las fichas claro, y ahora lo podés armar en ese momento, capaz que no lo tenías en claro. claro, exacto. Eh, es como son procesos que yo quería compartir, pero los estaba viviendo, Claro, como no los terminaba de comprender. De hecho, la profesión en sí dejé de ejercer el año pasado, que vos decís, bueno, listo, dejo la matrícula, dejo el título, no lo uso. claro, Eh, Como también, o sea, primero renuncié, después traté de darle un giro, también eso, me empecé a animar a probar otras aristas de la nutrición. Digo, bueno, a ver, la nutrición en el hospital no me gusta, atender en consultorio cada vez me gusta menos, ¿qué voy a hacer? Y todo eso me fue llevando, bueno, a ver, tal vez a mí me gusta otra parte. Ahí en claro, el consultorio surge esto que me doy cuenta de que las personas, más que buscar qué comer, buscaban que la escuches. tal Y cual. yo me daba cuenta que escuchando a las personas ayudaba más que diciéndole, mira, tenés que comer esto a la mañana, esto a la tarde. La Como, listita. claro, de hecho, yo siempre fui de criticar a las nutris que hacían eso, de dar la lista y no escuchar. Y en el último tiempo yo me convertí en eso. Como no quería escuchar a nadie más, porque estaba muy en Cansada. la locura interna, como, Sí, tenía-
yo iba al consultorio y sufría, como no quería atender más. Todo me pesaba en el último tiempo. Y para mí eso es una falta de respeto hacia la Sí, otra persona. Entonces, cuando en el último tiempo, que tampoco fue, no sé, no fueron años atender así, fue ahora sí el último mes en el que ya me daba cuenta que, listo, no, esto no no va por más. acá, ¿sí? Eh, Fue como, no, pará, tengo que parar un poco y digo, si tengo gente enfrente, no puedo hacer estas cosas. Que estaría bueno que un montón de profesionales se lo replanteen también, ¿no? Sí, Porque pero en general si en vos todo al muy médico, medicina, viste que es uno atrás de otro. 2 minutos, vamos, sí, vamos, pase, pase. claro. Sí, sí, A mí nunca me sentí cómoda atendiendo en 10 minutos, en lo que sí, es en la atención pública, te dan como mucho 20 minutos, al menos estaba yo, eran 20 minutos por sí, paciente, y después he estado en lugares donde me daban 5 minutos. O sea, en 5 sí, minutos es como, hola, terrible, ¿qué tal? Sí, te peso y todo. Y el peso, la altura, qué sé yo, no es nada. No te dice nada de la persona en sí. tal cual. Entonces como que pasé por mucho enojo contra el sistema, contra cómo está la salud, cómo tenemos que ejercer. Después pasé como por etapas de odio a los médicos, por no valorarle el trabajo de un nutricionista y todas esas cosas, y los medios y la mala información y qué sé yo. Todo. Claro, entonces como que me daba cuenta qué cosas ya no me gustaban y qué cosas sí, qué cosas quería defender. Entonces, cuando renuncié y antes de dejar la profesión, empecé como a animarme a brindar espacios más desde la alimentación consciente, desde un lado más holístico. Holístico también porque yo había empezado a estudiar Reiki y me había abierto la cabeza también entender como el lado más álmico, el lado más Claro, energético. Entonces me daba cuenta de que sumado a esto de que la escucha era importante, había algo más sí, y como que le fui dando esa vuelta también. eh, y en esos acompañamientos que hacía con la nutrición holística también empecé a usar la escritura como una herramienta que ayudaba a las personas a expresarse. Me daba cuenta de esto, ¿no? Digo, bueno, cuando las personas se expresan, al menos tienen su lugar de expresión a través del cuaderno y también tienen el acompañamiento nutricional. Entonces como que iba combinando las dos herramientas. Claro, entonces en ese momento en el que yo estaba como uniendo las dos herramientas, me sentía como bastante bien y cómoda con eso, pero después empecé como a sentir como mucho ruido todavía con la parte de alimentación. Sentía que me daba mucha ansiedad querer explicar a las personas cómo relacionarse mejor con los alimentos sin tanta estructura, sin estar contando calorías, sin estar contando, no sé, peso, sí, el peso, controlar alimentos buenos, alimentos malos, que yo como que le quería dar otro giro que tenía que ver con la alimentación intuitiva, que había empezado a estudiar en el último tiempo, y me daba cuenta que me generaba mucho desgaste. Entonces, el querer como empujar a las personas a que lo entiendan, me generaba mucha pérdida de energía. Y sí, entonces te empecé drenaba. como, sí, a sentir que ya ni siquiera quería hablar de alimentación. Todo esto, de alguna forma, el pasar por la nutrición y entender esto último que yo estaba ejerciendo, que era sobre alimentación intuitiva y alimentación consciente, me había dado cuenta que era mucho más por mí, por los conflictos que yo tenía con mi cuerpo, con mi peso, que en sí por lo que yo quería transmitir. Entonces entendí que la sanación no era para el resto, sino que era para poder Para vos. entenderla yo. Y eso como que fue lo que me dio paz para poder decir, listo, dejo esto. Como fue el último tramo de ejercicio profesional con él. Y ya después, aunque me dolía dejar de hacer talleres de alimentación consciente, porque es un tema que me encanta, dije, necesito hacer una pausa con esto y hacer lo mismo, descansar y ver qué quiero hacer. Y entre las cosas que tenía anotadas ahí como pendientes, porque uno no es que hace una cosa
y no hace más cosas que eso, es como Claro, que todo el tiempo sí, estás, tenés o lees varias cosas. una charla, Sí, claro, o charlas, no sé, charlamos nosotras, como que siempre te cae una ficha de algo, y en eso me daba cuenta esto de que la escritura estaba hace años conmigo, que yo venía escribiendo hace un montón de tiempo en cuadernos, porque yo empecé a escribir en el 2016, en cuadernos, y fue como, pará, esto me gusta un montón, me hace bien, le puede llegar a hacer bien a otra persona, y siempre yo uso la escritura en mis acompañamientos, respondiendo preguntas que yo me hago a mí misma, y dije, pará, me gustaría en algún momento empezar a mezclar un poco escritura, y como que me fui animando también a hacer encuentros, todavía con alimentación, pero con la y escritura en los escritura. talleres, claro, y después fue como, bueno, tengo que ver qué me pasa con la escritura y ver si la gente resuena con esta propuesta. Eh, entonces, como que desde ahí, desde que dejé de ejercer el año pasado, dije, bueno, yo no sé si la escritura es el destino final, el la última estación de mi recorrido. Pero sé que por ahora es el lugar donde me siento cómoda y me siento en coherencia, porque de verdad es algo que yo practico, que me gusta y que aparte, más allá de que a mí me gusta y que es muy autorreferencial, que la escritura hace bien porque está estudiada, como científicamente está estudiada de que hace bien. Entonces, como que también al poder investigar y empezar a buscar los beneficios de la escritura, si se estudió alguna vez, y cuándo fue la primera vez que estudió, quién es el pionero, y qué sé yo, empezar a encontrar toda esa información me dio a entender que estaba bien lo que estaba haciendo, que por algo me daba tanto placer y tanto alivio Claro, el no era escribir. solo tu experiencia personal, sino también que había estudios que lo comprobaban, digamos. Claro, Que le había servido no exacto. solo a vos, sino a un montón de otras personas. Ujú, tal cual. Y entonces, bueno, ahí como que conocí otra parte de la escritura que dije, ah, mirá esto, está bueno. Y me dio más seguridad, que a veces uno no se anima a hacer cosas porque Sí. crees que le estás, no sé, que sos vos solamente con eso y en realidad Claro, me lo no. estoy imaginando y después encontrás algo que lo Ujú, confirma y decís, ah, no, para, no me lo estaba imaginando. claro. Me ha pasado. Ujú. Así que bueno, un poco de ahí viene la cuestión de la escritura. Como te decía, no está de siempre así como la practico hoy, como escritura personal en mis cuadernos, como escritura terapéutica, como lo que yo hago en los encuentros, y lo que invito a hacer a las personas, pero sí viene hace un montón. Y de hecho, la escritura, viste que está relacionada con la lectura, como Sí, las dos cosas van como muy de la mano. Y, y de alguna forma hoy por hoy que tengo muchísimo más, eh, como sé que me gusta mucho, le doy más lugar en mi día a día a la escritura, es como digo, sí, te mereces todo mi tiempo de escritura. También sí, le doy más espacio a la lectura, cosa que claro. antes no me pasaba. Yo llegué a un momento en que no quería leer absolutamente nada más. Me acuerdo una tarde antes de irme a trabajar, antes de irme al consultorio, estaba tirada en la cama y digo, quiero que la plata me caiga del cielo, o sea, no quiero hacer nada más, no quiero estudiar nada, no Claro, quiero, como que ya había pasado esto de sí, canto y había dicho, listo, ¿no? Eh, y digo, ¿cómo hago? claro, ¿Qué cosa puede haber para mí? claro. Eh, Como no, estaba como re perdida, re perdida. Y, y en ese momento no tenía ganas de leer nada, por eso hoy disfruto un montón de la lectura, Claro, a lo mejor en ese porque momento, digamos, con todo el cansancio que tenías y con todo lo que te estaba pasando internamente, capaz que digamos, no podías hacerle espacio por más que te hubiese hecho bien, por ejemplo, porque viste que lo que disfrutás es como que te hace bien en esos momentos, pero capaz que no tenías la energía para hacerle espacio. Y hoy, en cambio, sí. claro, sí, y de hecho, como le doy muchísimo más espacio al tiempo de ocio y al tiempo de creatividad y al tiempo de no hacer nada, como también... eh, he leído también cosas de esto, de que hace bien a la salud igual estar haciendo nada. Y también como me había metido en esto de Reiki, qué sé yo,
me empecé como a meter en el mundo de la meditación, y eso hace que la practique, y encontrar espacios de meditación hasta cuando me estoy bañando. Entonces como que eh, fueron como tiempos, y ahora es en el momento en que digo, bueno, me lo puedo dar esto porque sé que me hace bien. Eh, y, y antes capaz no me lo permitía porque me daba culpa, no sé, Claro, sí, sí. ponerme a dibujar. Entonces, como, Estás perdiendo el tiempo. claro, no laburar, querida. Sí, Como, como también ese concepto de sacrificio, de tenés que el matarte un esfuerzo, poco. tenés que trabajar de sol a sol, porque si no, sí, sí, Ujú. Claro, como cuando ves, no sé, al menos en mi familia, la cultura del trabajo es como muy, muy arraigada a las horas, años en el mismo lugar, jubilarte en el mismo lugar donde empezaste a sí. trabajar, ¿viste? Como Claro, porque eso cosas eran así. cosas que, digamos, para otras generaciones, eso sí estaba, digamos, era lo tradicional, no sé, para nuestros padres, nuestros abuelos, pero ya para nuestra generación eso no funciona más, pero seguimos con el chip de ellos y nos seguimos Ujú. imponiendo cosas de décadas atrás. Claro, sí. De hecho, esto de que te gusten tantas cosas, que tengas tantos intereses y que esos intereses seas buena un poquito de cada cosa, Claro, es como también como que no era válido, ¿viste? sí, una sola cosa que te dé plata, no que te dé placer, Claro. el placer dejarlo para el fin de semana, y una Ujú. sola cosa y para siempre. Claro, sí, sí, tal cual. Es como cuando yo hago repasos para atrás y miro en mi familia por qué el arte no estaba tan presente, me doy cuenta que hay mucho prejuicio alrededor del arte. Sí, Cada vez que alguien se dedicaba a hacer eso era como, este es re vago, re ¿viste? vago, ¿qué está haciendo este? Muy Claro, soñador. Sí, es sí. como, no sé, que no es consciente tampoco, No, como claro, no se dan cuenta, ¿viste? sí. Y aparte por Pero la están época en la que ahí. vivieron. Hoy es como Ujú. más, está como mejor visto el arte. Claro, sí. Y a mí me pasó un tiempo en el que, como me daba cuenta de este contraste, de lo que me estaba pasando y de lo que mis viejos no entendían de mi vida, como había entrado en un rol de, como de querer convencerlos, de querer explicarles, ¿viste? Y después me di cuenta que no, que ellos no tenían que entender más nada, que habían hecho lo que pudieron hacer, Ah, no, y que esa había sido su manera de enfrentar todos esos años y de hecho criarnos y nada, y darnos educación y todo eso. tal cual. Entonces como que creo que también el- parte del proceso un poco tiene que ver con eso, ¿no? Como te enojás con lo que esté pasando y después como aceptás, así, ah, bueno, listo. Claro. Después lo hablas con más amor. Yo hoy por hoy, no sé, no busco que me entiendan, eh, no busco que me entiendan, o sea, como Te hace me bien querés a vos, preguntar, listo, no hay nada que explicar. claro, me querés Sí. preguntar, te cuento. No Claro, querés pero no te voy saber, a no. evangelizar en lo que yo creo y en lo que yo siento y en lo que me está pasando y en lo que me gusta. Exacto. Pero cuando me piden una opinión es como, mira, a mí me parece Sí, esto, yo lo veo así, es como, ahí sí, también eso, el, el- el escuchar en las conversaciones, el poder ver cuándo es momento de decir, cuándo te están pidiendo ayuda, cuándo no, claro, cuándo a veces una quiere convencer al otro y cuándo hay que hacer silencio, como que sí, fueron todos como que, bueno, el escribir en sí te ayuda un poco a, a entender esos diálogos con una misma y con el resto, ¿no? Eh, pero bueno, un poco viene por ahí. Voy a tomar un poquito de agua. dale, que hablaste un montón. Ah, Entonces, sí. digamos, por lo que veo, ¿no? Comparando, digamos, esa Maru pre-crisis y la Maru post-crisis, digamos, como que estás mucho más introspectiva, o sea, en el sentido de que ya sabes qué es lo que te gusta, escribís, meditas, tenés estos momentos de ocio, de creatividad.
Entonces como me encanta toda esa transición, ¿no? Y aparte lo bueno de todos los años que te llevó llegar a ser quién sos hoy, porque dice que por ahí, tal día dejé la nutrición y al día siguiente me puse a hacer talleres de escritura. Es como, no fue una cuestión tan simple y tan lineal, sino que diste unas cuantas vueltas y está todo muy bueno ver ese proceso Ujú. detrás de todo de tu camino. Sí, sí, me parece como fundamental ver eso, Mm, que no es de un día para el otro. Y que parte del proceso es enojarte con lo que te está sí. pasando. Sí, me Como estaba cuando, acordando, no sé quién sí, fue que lo dijo, no me acuerdo si fue Elizabeth Kubler-Ross, que tenía como las cuatro etapas del duelo, mm, que uno era que primero te enojabas, después te ponías triste, o al revés, no me acuerdo, digamos, eran cuatro etapas, me acuerdo, y me estaba ujú. acordando de eso, pero bueno, no me acuerdo de la Claro, información, o sea, me acuerdo a medias, pero sí, sí, como que había como, etapas cuando claro, como liberabas lo algo. negás, te Sí, enojás, eso, negación, enojo, tristeza y había otra más. Y aceptación, aceptación. esa. Así que sí. Sí. Sí, bueno, por eso como a veces, que es un poco lo que sucede en los encuentros de escritura, que una quiere como sacar a la otra persona del lugar en el que está, ¿no? Como si vos me contás un problema o me decís, che, Maru, Claro, mirá, me quiero ir a la mierda de mi laburo y no sé cómo hacer y qué sé yo, bla, bla, bla. claro, Y yo te puedo decir, sí, Rachel, renunciar, no claro. importa, es como, Sí, pero yo tengo que eh, hacer mi proceso, o sea, no es varita claro, mágica y listo, ya te soluciono el problema. Y aparte, si te lo soluciono, o sea, es aprendizaje tuyo, no te estoy ayudando en realidad. claro, tal cual. Y eso es un poco lo que yo entendí con la terapia. Yo estaba esperando a la psicóloga me diga, renuncia Claro, o no sí, renuncie, no seas que te dé la boluda, como, respuesta. Sí, claro. sí, Y sí, así con todo, con una tirada de tarot, con cuando con escuchaba todo. el horóscopo de mi astral, con todo, Sí, en todo buscaba, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Eh, y qué bueno que nadie me dijo que tenía que hacer. Es como a veces uno claro, se enoja y dice, nadie le dice nada. Es como, no, porque sos grande, tenés que darte claro. cuenta. Bueno, yo A creo que mí, eso es porque venimos acostumbrados de la infancia en que papá y mamá siempre nos decían lo que teníamos que hacer y, digamos, en la escuela se nos enseñó a obedecer, digamos, como que no se nos entrenó a, bueno, pensá vos y qué es lo que vos sentís, qué es lo que a vos te pasa y preguntate y planteate, no se nos enseñó eso, ujú, digamos, a tener no, nuestras propias ideas y a ujú. resolver nuestros propios problemas. Sí, sí, de hecho, sabes que me hace acordar a esto porque yo siempre cuando estudiaba, no, cuando ejercía nutrición, me pasaba que quería explicarle a las personas esto de que uno decide qué comer muchísimo más de grande, o sea, Sí, pasás toda tu vida, no sé, periodo teta o mamadera, hasta que alguien te da de comer, te dan de comer, vos no manejas claro. los cubiertos, hasta que aprendés. No, Solo el imagínate tenedor. que mamá te quiere dar el puré y vos le decís que no, y mamá te mete el puré en la boca y se acabó. O Claro, sea, tal cual. Después hay periodo en el que usás solo el tenedor y sí. cuchara. O sea, Y primero cuchara, después después un tenedor. cuchillo. Después cuchillo, y no cualquier cuchillo, ¿no? Como pasar el vaso de plástico al vaso de vidrio. Eso, Hay mucha transición claro. todo el tiempo. Sí, Y hasta que decidís qué comer, qué vas a cocinarte, qué va a tener tu heladera, que vos salís a comprar las cosas de tu heladera. claro. En general, eso solo pasa cuando uno se independiza, cuando vivís solo, o sea que esas decisiones en la alimentación suceden sí o sí después de los De grande. 20, Sí, ponele, claro, a no ser que nada, que te hayas ido a los 13 de tu casa y, claro. bueno, por una cosa traumática o lo que sea, y bueno, y te tocó otra realidad, ¿no? Pero en general, eso sucede después de los 20 y pico. Así que imagínate que hasta que uno se replantea las cosas y Pasa sabe lo que te muchísimo gusta y lo que no tiempo. te gusta, claro. Entonces, a mí mucho lo que me enseñó todo este periodo fue a tener paciencia, a cultivar la paciencia, porque yo Sí, era una persona que quería todo ya. ya. Eh, es muy fácil decir, ay, me gusta Sí, esto, voy, busco, lo estudio, listo. claro. Pero cuando no Como, lo tenés en claro, ahí es ¿qué otro haces? tema. Ajá. Y entonces, el desafío como más grande es bancarse el quilombo mental, es bancarse el Sí, quilombo emocional. Y creo que ahí es donde todos tambaleamos, donde, claro. que es un poco lo que, no sé, el autoconocimiento,
bueno, la escritura, no sé, cualquier herramienta que vos uses para poder ayudarte, o sea, el fin es ese, poder aprender a no querer rajar de los No, más problemas, quedarte ahí sino con el a aprender a problema. transitar, claro, Sí, a trascenderlos a los humanos, a transformarlos, pero no a escaparte. Y yo insisto mucho con eso en los talleres porque pasa esto, ¿no? Como eh, se cree que la escritura, listo, está, ya está, me saqué esto de encima. No, el mal humor lo vas a no, tener igual aunque escribas, sí, te va a bajar un poquito, pero el problema no se va a solucionar si no lo internalizás, si no lo repasás, si no lo integras. Entonces, bueno, es como todo este periodo para mí trajo muchas enseñanzas. Fueron como muchas vueltas. ¿Qué es muchas vueltas? claro. Bueno, depende cuánto es mucho, Vueltas. cuánto es poco, eso digamos como muy Claro. subjetivo. Ajá. Depende, qué sé yo. Y por Y ejemplo, ahora, ¿qué lugar ocupa ahora la escritura, digamos, en tu vida? Por ejemplo, si me tenés que contar, no sé, un beneficio que te está brindando la escritura en este momento. hoy por hoy me ordena y en el hecho de los pensamientos, ¿no? Como Sí, hay momentos en los que digo, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y lo escribo. A ver qué claro, tengo que hacer. A sí. ver, mente, ¿qué me decís que tengo que hacer? Como verlo en el papel de todas las cosas que tengo que hacer, como, listo, puedo empezar por acá, ok. Ya te sacás peso Como mental. sí, me ordena en ese sentido, me da claridad mental. O cuando tengo algún tema, ayer estaba re de mal humor porque las cosas que quería hacer no me salieron ni una. Quería mandar un paquete por correo y que llegue antes del miércoles y me acordé ayer y acá en el pueblo el correo no funciona como en todo el mundo, o en las ciudades Claro, sí, y tienen nada, estafeta como acá. Acá también viene el correo, creo que viene 2 veces por semana, entonces tenés que calcular eso. claro. Y yo dije, bueno, si lo llevo al paquete a la 1, va a viajar. Y no, viaja el lunes, recién el Claro, paquete. recién el lunes. Ok. Entonces como que estaba muy de mal humor por eso y me puse a escribir, ¿viste? Estoy de mal humor por esto, estoy enojada por esto, como que empecé a enumerar las cosas que me estaban haciendo Sí, enojar, porque cuando uno entra como en un círculo de enojo, como que todo, te va molestando todo. todo, claro, vas agarrando todo, entonces hasta la gata me molestaba, ¿no? Como Claro, todo mal humor. Y en ese sentido, escribirlo fue como, bueno, listo, me saco la mierda, claro. a ver qué pasa. No estoy buscando que se me vaya el mal humor ya, porque sé que el mal humor lo tengo en el cuerpo, Sí, pero para pero entenderlo a lo mejor. claro, comprender, y después al final me daba cuenta que no era el enojo con el correo, Claro, sino que era algo más íntimo, como más profundo. Ángel, sí, bueno, está bien, no me di cuenta. sí, Entonces como que la escritura me ayuda a ganar claridad en ese sentido y como a limpiar el terreno, decir, a ver, ¿cuál es la sí. emoción de fondo? ¿Qué es lo que me está jodiendo acá? Entonces ir a buscar como Claro, ese el pequeño, origen. claro, el origen. Sí, Entonces en ese sentido me da orden y me ayuda a entender lo que me está pasando. Pero después, otra cosa que está muy presente, o otro beneficio que tiene la escritura que está muy presente estos 2 meses, es que me ayuda a conectar con la creatividad. Entonces juego con la escritura y me animo a, no sé si escribir poesía, porque yo no sé ni cómo se define la poesía. claro, Escribo y me gusta escuchar, me gusta ordenar párrafos, como es conectarme con, como decía, con la escritura creativa, desde el lado más del juego. No pretender que eso se convierta en nada, ni en un post de Instagram, ni en un ni en un libro, libro. nada. Es Sí, un cuaderno, agarro y me pongo a escribir y de pronto surgió algo. Oye, buenísimo. Entonces, desde ese lado, son como las dos cosas que más uso. Tengo acá, me traje a mano la caja de mis cuadernos. a ver, a ver. No sé si vos tenías más preguntas, pero yo te muestro. Vos mostrame, mostrame, yo quiero ver. ¡Ay, Este qué es lindo! como Me el encanta, me primer encanta. cuaderno, Ah, mira, 2016, 2017. ¡Wow! eh, donde empecé a escribir y eran súper pequeños. Fíjate que Sí, uno de los últimos, la diferencia es enorme. Y hasta ya y esto, personalizado, o sea, fíjate la diferencia. El primero se ve que es uno que compraste así y el otro ya lo claro, personalizaste. Ya, claro, sí, sí, sí. sí, de esto, este me lo regalaron, así que imagínate que Claro.
ya te Que de conocen alguna en la... forma como que se entiende, es como un regalo como, a Manu le gusta escribir. Y de hecho, no sé, esto fue un año Claro, y y estos ese, fueron 4 meses. claro, la diferencia. Sí, sí, sí. Claro, y es un cuaderno, fue el año pasado, es un cuaderno que está en simultáneo con otros cuadernos, porque empecé Sí, como a dividir, en uno escribo, en otro dibujo, en otro hago collage, en otro pongo ideas, y antes como era todo lo sí, mismo. En realidad antes ni siquiera escribía las ideas, como que claro, estaban ahí. Es que en el tiempo en que yo estaba como muy conectada con la nutrición y demás, la parte creativa mía quedaba súper de lado, y como sí, no puedo darme tiempo a esto, pero cuando yo repaso mis cuadernos, a mí me sorprende que lo escribo, pero es como no lo veo en el momento, ¿viste? claro, En el momento no lo veía, pero es como quiero tiempo para mí, como tengo ganas de ver una película, tengo ganas sí, de hacer otra cosa, y yo no me da el permiso. Entonces, pero me tengo que poner a estudiar sobre claro. O a hepatologías en trabajar, claro, o a trabajar, o a estudiar, o a claro. hacer algo más productivo. Sí. Exacto, como que Y digamos, todo mi tiempo pasaba por ahí, como tiempo claro, libre quería estudiar para ser mejor. Me sí. ibas a decir algo. Claro, y anímicamente, o sea, me imagino la diferencia de la Maru que no creaba con la Maru que hoy se da ese espacio para crear y conectar con la creatividad y el juego. O sea, la Ujú. diferencia interna tuya me imagino tremenda. Sí, sí, hay mucha diferencia en eso y ¿sabes en qué más? En que antes yo hacía muchas cosas. No podía estar sola. O sea, yo vivía Claro, sola, pero no podía estar sola. sí, Entonces, me llenaba de horas de trabajo, trabajaba muchísimas horas, casi todos los días, porque en un momento trabajaba de lunes a lunes, hasta que como empecé a colapsar. También he pasado por ataques de pánico, entonces como que y tuve que ir sí, frenando. Entonces, los días que tenía libres, poner que era un día o dos a la semana, en esos días me llenaba de cosas. claro, Y era como, verme con amigas era como dar turnos para pacientes. Era como, bueno, de tal hora a tal hora nos todos juntamos los a días. interlocutor. De acá a acá voy a ver a mi sobrina, de acá a acá voy a... Y entonces todo mi día era programado así. Y algo que se salía de ese cronograma Claro, era un tremendo. bardo, claro, era un golpe al Sí, ánimo. Entonces, todo este proceso también me ayudó a darme cuenta de eso, de lo valioso que era el tiempo para conmigo misma. Bueno, hoy compartí un post en Instagram sobre eso, de que viviendo sola, el último tiempo antes de todas estas decisiones, había empezado a animarme a ir al cine sola, ir a un bar sola, ir a merendar sola, ir a comer sola. Me sacaba a pasear, ¿viste? Era como claro, desafiarme a ver qué tan mala compañera soy conmigo. Y, y de pronto me daba cuenta que me gustaba, ¿viste? Como, sí, mira, qué lindo esto. Así que bueno, no, te mostraba los cuadernos porque sí, para dar esta mostrame. comparación, porque, ¿cómo es? Sí. Nada, es mucho, es mucho. Bueno, tengo muchos cuadernos y después como, mira, este es re pequeñito. Ah, chiquitito, Este es más chiquito que este. claro, una Como yo, miniaturita. claro, uno de los consejos que yo doy, y de hecho para cuando uno quiere empezar a escribir, es tener un cuaderno chico, porque el cuaderno chico te permite tenerlo en cualquier lado. Sí, Entonces, yo andaba siempre en la calle y tener cuadernos a mano me ayudaba a que si estaba en ese ratito, no sé, en el colectivo, en el tren, en el subte, o tenía que esperar un rato a una amiga, sacaba el cuaderno y me ponía y a escribir. escribías. Entonces, era como Sí, súper práctico en ese sentido. Hoy por hoy yo disfruto mucho de la escritura en mi casa, desayunando, o capaz que me llevo el cuaderno, no sé, a un parque, o ayer que una chica me invitó, una conocida amiga, me invitó a merendar y me llevé el cuaderno para escribir y dibujar, como en esos momentos sí. claro, pero Pero no me momentos más gusta, relax, no a las corridas, claro, digamos. exacto, no me gusta, ya no me gusta escribir así, que un poco eh, como que se acopla a mi ritmo de hoy, como yo hoy Claro, llevo una vida más tranquila. Capaz hablo un poco acelerada porque estoy un poco nerviosa todavía, pero, pero en general llevo una vida muchísimo más tranquila y eso se fue como adaptando también a todas las áreas de mi vida. claro, todo lo que haces.
Ujú. Entonces, en general uno cuando empieza a escribir, empieza a escribir más desde un lugar más descriptivo. Eh, yo siempre que abro un cuaderno es como me cuelgo leyendo, Sí, pero eh, entonces como cuando uno empieza a escribir, empieza desde un lado más descriptivo y qué sé yo, y es como la entrada en calor. claro, Pero después con el tiempo, te la vas práctica metiendo se más hace. adentro. Exacto, y te vas animando a descubrir otras cosas. Así que bueno, nada, para mí una de las cosas copadas en un principio es perderle el miedo al cuaderno, eh, para hacerlo más amigable, comprarse un cuaderno chiquitito y después, ¿no? A medida que uno va avanzando en la escritura, Claro, va a apostar a un cuaderno más grande. más grande, más Pero, lindo, una lapicera con más chiches, sí, todo eso. claro, sí, pero sí o sí comprarte un cuaderno. O sea, que no sea Claro. un cuaderno que Un tengas papel en tu casa. suelto, ¿Viste? sí, Claro, papel suelto no. Yo empecé a escribir así también, con papel claro. suelto, que me encantaría tenerlo, pero no sé dónde habrá quedado. Pero, pero claro, o sea, si uno quiere ver un seguimiento, que es un poco la magia Claro. también de los cuadernos. O Sí, sea, releer lo que escribiste es fabuloso. sí, sí, yo soy mucho de marcar con Sí, marcadores. yo vuelvo y eh, subrayo cosas que, wow, digo, ¿qué pasó acá? Claro, o dejé preguntas al aire Y ya que, vas y las respondes. claro, que es una herramienta de escritura también, dejar Sí, como preguntas al aire y también es como, bueno, te respondo acá de tal fecha, entonces vuelvo a intervenir claro. mis cuadernos de antes. ¿Cómo Sí, sí, no? sí. Son cuadernos de alguna forma dinámicos, porque nunca se terminó. Como siempre Claro. puedes volver, marcar, y siempre hay cosas como misteriosas. Yo no sé cómo, pero Sí, sucede, yo sí. siento que nos dejamos mensajes. Sí, Eh, viste como a mí me pasa por ahí de agarrar y leer cosas viejas y decir, pero pará, yo ya la tenía clara hace, no sé, 6 meses, un año, y ahora estoy renegando con esto. O sea, mi yo del pasado ya tenía la respuesta y me la olvidé, y ahora estoy renegando otra vez con lo mismo. Claro, sí. A Muy mí me pasó loco. mucho con una relación, antes de estar en esta relación que estoy ahora, que en el principio de la relación, era una relación como retóxica, y yo en el principio de la relación como notaba, che, me parece raro esto. Pero no me daba bola, ¿viste? Como yo no lo Claro, escribía. lo notabas, pero lo pasabas de largo, sí, sí. Claro, che, me parece muy raro esto, no me gusta que me cele, no me gusta esto, no me gusta lo otro, qué sé yo. Pero de alguna forma es como no podía salir, ¿viste? De ahí. Claro, del Entonces, círculo. ujú. Es como cuando yo vuelvo a leer me digo, wow, qué loco porque tenemos, la intuición siempre está Sí. despierta, pero a veces no la escuchamos. Y por ahí vamos tan a mil que no la escuchamos, ¿no? Porque viste que para escucharlas como, yo creo, o entre que te habla bajito y entre que va a una velocidad mucho más lenta, si estás a las corridas y estás siempre con ruido, es como que no la escuchás. Y después mirás Ujú, para atrás, yo lo sabía, pero lo descarté y no lo escuché. Eso también me ha claro. pasado. Ujú, sí, creo que todo este camino de autoconocimiento, de preguntarnos y demás, es como que le va subiendo el volumen a la voz de la Sí. intuición, es como, está acá, Claro, después ya escuchar. llega un punto que la escuchás como antes, digamos. Es como, pará, la intuición me está diciendo algo. Que antes lo Sí. hubieras dejado, lo hubieras pasado de largo, o hubieses dicho, no, ¿qué me está diciendo la intuición o la cabeza? Y ahora decís, pará, no sé, voy a escuchar esto que me está diciendo, a ver qué pasa. Sí, 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 ahora es como más válida, ponele. sí, Porque también creo que a medida que vas transitando el camino, te vas sacando un montón de máscaras, entonces sí, la voz de la intuición no choca tanto con quién sos, porque sos claro, vos, sos sí, cada vez más vos. También eso, ¿no? Como eh, todo este proceso a mí me ha ayudado también a ser más auténtica, eh, a, a poder conectar con quien era de verdad, con mi esencia y poder, bueno, decir, mirá, soy esto y no está mal. claro, Que es un poco lo que me pasa ahora con, no sé, con la cuenta de Instagram, mis textos. Como que antes me censuraba un montón en escribir. Digo, ¿a quién le va a interesar lo que estoy compartiendo? Y de pronto cuando, no sé, escribía un texto más sentido, y no tanto de 3 tips para tal cosa, claro, como escribía más sí, abiertamente, mostrando un poco más de mi mundo interior, de pronto alguien me escribía por mensajito y como,
qué copado que a esta persona le llegó y que Claro, algo puede construir a partir de eso. Lo mismo, yo como cambié mucho mi manera de escribir también en las redes, porque bueno, las redes es todo un mundo, ¿no? Pero sí, también como dejé de enojarme con Instagram y el algoritmo, es como, no me suma enojarme, si total el no, malestar lo tengo yo, no lo tiene el tipo. claro. Él sigue haciendo plata igual, aunque nos enojemos o no, así que, Claro, y nada, y es su propósito, qué sé y yo, está sí, ya bien, está, que le vaya listo. bien. Es como, no, no me suma, la verdad, enfocarme en Sí, eso. Y también me cansé un poco de la queja en las redes, del sí, algoritmo y de esto, y que como me hinché un poco de eso. Y yo me daba cuenta de eso, que cuando uno se queja, también transmite queja. Yo no quiero sí. transmitir eso. Claro, estamos desde el lado víctima, en cambio si vamos desde la solución o qué puedo hacer yo para Ujú, trabajar con esto, ahí es otra cosa, es distinto. claro, sí. Entonces, en el juego este de estar en las redes, como me di cuenta de que si yo disfruto de la escritura, no puedo trabarme para escribir para la red. Es Claro, como, no, no, yo me gusta escribir. Y si quiero compartir un texto en Instagram y lo tengo que súper recontra mil editar para que a la audiencia le llegue, para que claro, esto y no, que eso lo ya otro, deja de ser auténtico. reglas, se pierde, claro. Entonces empecé como a jugar, a ver, las cosas que yo escribo, permitirme más a jugar con la escritura de ese lado. Bueno, a ver, escribo y listo. Y capaz en la semana me pongo a releer las cosas que escribí y dije, ay, mira, esto capaz lo puedo compartir. Claro, Y sale. sí, ¿Entendés? sí, sí, Así un poco pasó con este texto que hablamos al principio, que compartí en estos días. Surgió de una reflexión propia y me puse a escribir y escribir y escribir y dije, wow, mira, entendí esto. Bueno, a ver, capaz lo puedo compartir. claro, Pero en realidad en principio fue como jugar con la escritura para poder comprender lo que me estaba pasando con esa situación. Y recién ahí, después cuando dije, copado, recién ahí se pudo como compartir. claro. Entonces, un poco cuando queremos jugar con la escritura, creo que Instagram te quema un poco la creatividad. Y porque yo creo que cuando pensamos en Ya. escribir para Instagram, pensamos en las reglas. Bueno, tengo que empezar así, tengo que hacer una pregunta, tengo que poner tantos caracteres, o sea, tengo que. Y es, bueno, yo escribo. Y después, en todo caso, una vez que lo escribí y veo de adaptarlo a Instagram, veo de sacarle a lo mejor un renglón porque me quedan muchos caracteres. Ujú, sí, 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 pero hasta que pasás como por todas esas barreras te das cuenta Sí, después. Y siempre uno vuelve a una misma. Como claro, te das cuenta, decís, cuando más me trabé, como menos funcionaban las cosas. claro, más reglas me ponía, menos funcionaba, tal cual. Claro. Sí, Entonces sí, yo como me fui dando cuenta de eso en el área de Instagram y en el área vida. Como claro, cuanto más reglas me pongo, menos fluyo, menos se me dan las cosas, más me trabo. Cuanto más me divierto, más me río en el día. La importancia de la risa, sí, yo me reí hoy, cuando te das cuenta de esas cosas, decís, pará, sí, las veces que más me divierto, más fluye y más claro. se habilitan las cosas. No Y tengo que estar sí, ahí atrás controlando todo, solo tengo que disfrutar. fluir. Eso es una como las cosas que me está pasando más últimamente, ¿no? De permitirme disfrutar sin culpa. No sé, me di cuenta que, por dar un ejemplo, ¿no? Que me encanta a mí dormir mucho a la mañana, mucho. Dormir Sí, y no despertarme con despertador. Sufro cuando tengo que hacer algo que me demanda estar, no sé, más antes un por un horario. trámite, lo que sea, Sí, porque no me gusta respetar horarios, me ¿viste? pasa igual. Y me gusta dormir y hacer las cosas despacito. No sé, esta entrevista o esta charla, no la hubiera podido tener a las 10 de la mañana. Es como, todo bien, Claro. pero no me sale. No son tus horarios, no Y son tus ritmos. claro, y conocer ese ritmo, lo empecé a conocer hace poco. O sea, una parte gracias a la pandemia, pero levantarme tarde me daba culpa, digo, "Ay, ¿cómo puede Claro, ser?" Y ahora recién es como un tiempo en el que disfruto mucho, se me permito disfrutar, y ya la culpa se va diluyendo. También eso es como... parte es eh, lo que necesitas y lo que te hace bien. Entonces, bueno, no ujú, importa lo que piensen los demás, la culpa que siento, o sea, me hace bien y lo necesito. O sea, ujú, si me levanto temprano, no rindo, o me siento mal, o sea,
no fluyo. Sí, sí, pero es lo mismo, ¿no? Parte de todo el camino que hay que hacer para darse Sí, cuenta, bueno, de sí, lleva validar tiempo. los sentimientos, es Sí, como, ¿sentís culpa? Está bien, claro, porque te enseñaron a sentir la culpa, está bien, sí, sentila. Después en algún momento vas a ver qué pasa, pero pasa. mientras cuestionátela, como, Claro, está bien, sentila, pero sí, cuestionala un poquito. sí, sí, sí. Y así con todo. Volviendo un poco a lo que contabas al principio, esto de por qué había sido que estudiaste nutrición y mencionaste algo de la genealogía y como de que tenía alguna razón que ver con tu árbol familiar, que me apasiona todo lo genealógico, así que si podés por ahí tocar un poquito ese tema, ya que estamos hablando del disfrute y cómo fluyen las cosas, ¿podés contar por cómo fue que decidiste estudiar nutrición? Em, a ver, como, A ver, ¿por dónde a mí empezamos? también me encanta el tema, es Sí, como súper, súper largo. sí, después Después, otra vez tenemos que hacer otra entrevista sobre ese tema nada más. sí, es como mucho. Decía esto de que hace poco había comprendido el por qué había estudiado nutrición, porque Sí, uno cree que hace las elige. cosas conscientemente, pero en realidad hay como todo un detrás nuestro que es nuestro inconsciente personal, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo, que hacen que uno decida o cree que Sí, decide sí, determinadas cosas. Entonces, en un comienzo, por ejemplo, para mí, yo entendía que había estudiado nutrición y que había elegido, dije esto al comienzo de que fue medio por casualidad, porque sí, mi hermana en ese momento, yo tenía 16 cuando mi hermana ya estaba antes, yo tenía 15 cuando mi hermana estaba en la facultad y ella en realidad había terminado el secundario y quería ver qué podía estudiar, ella no sabía muy bien qué estudiar, entonces sabía que le gustaba capaz bioquímica, no sé qué, y esto y otro, y un día fue ella a la facultad, al CBC, sería de Avellaneda, como una charla sí. de las carreras y qué sé yo, y trajo de esa vez un montón de libritos de distintas carreras. Y entre ellos apareció y trajo el de nutrición, pero trajo de psicología, no sé, medicina, como un montón. Todo un poco. Y eran como todos los planes de estudio de todas las facultades que había en la Sí, zona, en Buenos Aires. Ah, no, en realidad en todo el país. Entonces, bueno, ese librito yo lo agarré, me leí todos, y cuando en una parte del libro, también lo ando teniendo por ahí, el librito, porque es como, nada, le tengo cariño porque claro. más allá de que yo me enojé mucho con la nutrición y pasé por todo ese Sí, proceso, pero fue lo que hoy te por hoy ayudó a decidir. estoy, claro, hoy estoy como en el proceso de qué bueno que pasé por acá porque todo ese Claro. camino no me hubiera llevado hoy a donde estoy. Entonces, Sí, es yo creo como, que no es, por más que nos enojamos, yo creo que tendríamos, o sea, está bueno que hayamos pasado por donde pasamos. sí, re. Sí, Que es bueno, cuando agradeces lo que te pasó, claro, es parte también de cerrar el ciclo de duelo, ¿no? De sí, ese enojo que tenías, ¿sí? Entonces en ese momento, claro, yo leí en el librito que decía, ¿viste? Que era una carrera, nutrición, una carrera que estaba creciendo, que se iba a necesitar mucho y que si yo y que tenía salida laboral. Es como, claro, eso era lo que buscábamos cuando por terminábamos la acá, secundaria, que tenga claro. salida laboral. O sea, no entendíamos ni lo que Sí, era eso, pero no, pero si vos sabías que ibas a trabajar de eso, listo, no, perfecto. Y en mi casa siempre fue hay que estudiar para ser alguien y hay que estudiar para que el día de mañana trabajes y no tengas que estar trabajando para otro y no claro, tengas que, no sé, sí, limpiar, limpiar no tengas que estar casas, limpiando eh, casas, que es eso, el típico. O sea, claro. lo pienso mucho antes de decirlo porque suena muy Claro, suena prejuicioso. Pero, discriminativo. claro, es que Sí, pero te decían estaba, esto, a mí me decían, hay que ser profesional. ¿Qué quiere decir eso? claro. Ujú, ¿Viste? sí. Y esta cosa de no, en mi caso al menos, era como, yo no me podía permitir estudiar un terciario, un profesorado, ser Claro, maestra, no, no, tenía que ir más arriba, más arriba. No sé, yo en ese momento vuelvo a esto. El librito llegó, yo lo leí, dije salida laboral, buenísimo, como me sacaba un peso de encima gigante de tener claro. que decidir el día que terminaba el colegio, ¿no? Como, oh, listo, voy a estudiar esto.
antes había pensado y sentía como ganas de estudiar psicología, y digo, ay, mira, yo siempre tuve esto de hablar y escuchar y qué sé yo, entonces como Sí. que me gustaba mucho y mis compañeros me cargaban de que iba a ser psicóloga. Eh, y antes quería ser maestra jardinera y tuve como un tiempo en el que quería ser locutora, ¿viste? Como que la parte de Claro, la vas comunicación, pasando. la voz estaba, Sí, ¿viste? Como tener ese lugar. Cuestión es que en ese momento yo decidí, estudié nutrición y la resufrí porque no me fue fácil. Siempre en el medio también trabajé porque mi viejo se queda sin laburo. Entonces como que no me fue sencillo, ¿viste? A mí nadie me obligó a ir a trabajar, pero era como, sí, hay vos que lo hacerlo. sentías. Sí, No puedo no hacerlo. Entonces como que salí a laburar y empecé a trabajar y empecé también a estudiar y yo trabajaba en ese momento en Palermo y estaba también cursando, se hacía la carrera en Capital. Entonces yo vivía en Varela y me quedaban mm, eran como 4 horas del día que se me perdían yendo y viniendo claro, en cosas, en en viaje. colectivo, en viaje. Sí. Entonces, yo ni me lo cuestionaba. Como, una cosa que a mí me llamó la atención después de grande, es como, ¿por qué no me cuestionaba? Si me costaba un montón estudiar, ¿por qué no me cuestionaba? Digo, Pero ay, esa no me edad gusta yo creo que también como cosa. teníamos la energía, yo en una época también tenía un trabajo a la mañana que me quedaba 2 horas de viaje para ir, 2 para volver. Llegaba a mi casa, me tomaba unos mates, me bañaba y salía a otro trabajo en otra ciudad, que tenía, era cerquita, pero estaba hasta la noche y volvía a la noche a mi casa. Y yo decía, Claro. ¿cómo me da? Hoy, si lo tengo que hacer hoy, palmo a mitad de la mañana, quedo así tirada en la calle. ¿Cómo me Sí. daba el cuero en esa época? Pero también, bueno, era más joven, tenía 23 en ese entonces. Si lo tengo que hacer hoy, no puedo. No, yo tampoco, no podría. Pero vuelvo a esto, no me cuestionaba el hecho de, che, no me gusta capaz, me está costando Claro. tanto, ¿no será que no me gusta? Como no me permitía dudar, no me permitía dudar. De hecho, tuve muchas compañeras que dejaban de estudiar, se pasaban de carrera, y para mí era como, qué garrón, pobre, como lo Sí, veía como algo malo, ¿viste? claro. Entonces, nada, cuando termino de estudiar y me recibo y qué sé yo, y después empiezo terapia por todo esto, me acuerdo la primera sesión que hablamos de la carrera y de la profesión, la psicóloga me dijo, ¿y qué? Como me preguntó, ¿cómo había sido? Me dijo Me parece que si no había te ido gusta, otras nena. veces a terapia, si había ido a Claro. terapia otras veces, y le dije, sí, fui, no sé, en tal fecha, no sé, 2014, y que fue el año que yo me recibí. Y me dice, ¿y por qué fuiste? Y le digo, fui porque no quería ser nutricionista. No, digo, entonces me corrijo y digo, no, en Claro. realidad es porque estaba por recibirme y no quería dejar de ser estudiante. Y ahí fue como el acto fallido, ¿viste? No quería ¿Viste? ser nutricionista. Sí, Eh, y fue como, mirá qué interesante, me dijo. Y quedó ahí. Y después claro. más adelante trabajamos ese tema, ¿no? Pero por eso, en esas respuestas que a veces hacemos de acto fallido, es el inconsciente Sí, hablando por nosotros. hay mucha Eh, información ahí. claro, cuando hago todo el recorrido este de autoconocimiento y qué sé yo, y me pasa esto de la terapia, que me doy cuenta que ya no me gusta la nutrición, qué sé yo, todavía la venía padeciendo y sufriendo porque no me gustaba, porque me sentía como hasta yo misma decepcionada de todos los años que había hecho, todo ese quilombo de viaje, Claro. trabajando, estudiando, y que ya no me gustara, era como muy, muy frustrante para mí. Entonces, no pude terminar de darle un cierre hasta que no conocí el motivo ancestral de mi elección de la carrera. Sí, Y esto del motivo ancestral, que parece como un chino, tiene que ver con eh, la decisión o sea, el por qué estudié nutrición desde una mirada más genealógica, que es lo que hablamos al comienzo, que la descubrí gracias a la decodificación. O sea, la decodificación, está la biodescodificación, decodificación sí, hay bioemocional, como varios. que hay un montón de ramas Sí, de la decodificación. La que yo hice es una particular que es como de Humano Puente, que es como un sí. instituto, ponele, la decodificación de ellos. Y,
y claro, en estas terapias, si le queremos poner un nombre, esta terapia, lo que te ayuda es a descubrir de alguna forma dónde está bloqueada, dónde están bloqueadas tus historias o dónde hay dolores de ancestros que no se han liberado. Claro, Y entonces en una de esas sesiones sucede que de alguna forma uno puede viajar en el tiempo a la vida de algún ancestro o una ancestra que tiene que ver conmigo, tiene que ver con uno, porque no es que uno viaja a la vida de todos los ancestros, porque el árbol claro. genealógico No, es es como que inmenso. estamos conectados con algunos. O sea, Claro, digamos, por ADN y por sangre estamos conectados con todos. Pero es exacto. como que algunos están más conectados en sus historias con nosotros. Tal cual. Entonces yo fui como a ver a quienes estaban como en resonancia conmigo. Y en eso fui a mi abuela, a mi bisabuela, como, y no de los dos lados. La cuestión Claro, es que cuando empiezo a investigar en mi historia, ya sea porque hablo con mi mamá y le pregunto cosas, qué sé yo, y armar el árbol genealógico, sino que también en las sesiones sale un montón de información que se habilita, empecé a entender que en mi árbol había mucha desnutrición, mucho sufrimiento, porque no hay para plata comer. para comer. Eh, Todo el tiempo hay miedo a que el pan falte, miedo a perder el trabajo, miedo a que te echen, miedo a que no haya. Entonces, y mucha desnutrición. O Claro, sea, justamente, falta de nutrición. Entonces vos estudiás claro, nutrición, o sea, wow, qué loco. exacto. De hecho, mi mamá misma de chiquita salía a pedir. Ella tenía Claro, 7 años y salía a pedir casa por casa porque no tenían para comer. Entonces, eh, todas esas historias se guardan en nuestro inconsciente y nos hacen de alguna forma, en algún momento, tomar decisiones para poder rescatar o poder prevenir esas cosas que han pasado. Uno no puede prevenir el pasado, ¿no? claro. Suena Pero uno raro. siente que Pero sí. claro, es como, esto no tiene que volver a ocurrir. Claro, Entonces, en el inconsciente familiar necesitamos a alguien que se encargue de la nutrición. Y entonces alguien de ese clan va a terminar haciendo eso. claro, Es lo que, esto de que pasa con las profesiones se llama reparación, como sí. el clan necesita reparar un dolor. Puede haber habido muerte por desnutrición, puede haber habido, no sé, muerte en algún parto y entonces la persona va a estudiar ginecología Claro, o partera, puede haber habido muerte en algún clan porque no llegaron a tiempo a un médico y entonces alguien en la familia va a estudiar medicina. medicina, Entonces, o problemas o muertes por falta de educación, entonces alguien va a ser docente. Entonces, claro. todas las profesiones en sí tienen una correspondencia ancestral. Es como, es súper maravilloso preguntarse, ¿qué estoy reparando? ¿Por qué elegí esto? Claro, Entonces, cuando yo me doy cuenta que empecé con todas esas crisis, y entiendo lo que estaba, mi decisión inconsciente de estudiar nutrición y no cuestionarme, la estaba re padeciendo y no me sí, cuestionaba estudiar otra cosa, tenía que ver con eso, como hay una fuerza mayor que me empuja a estudiar esto y terminarlo y ejercer sí, para poder salvar de alguna forma al clan. a la familia. Eh, sí, entonces como descubrí eso como fue un... Un flash. Aparte, Sí. se me ocurren ahora que estás contando toda esa exigencia que vos te ponías de tengo que trabajar un montón de horas y tengo que tener salida laboral, también puede Mm. venir de ahí el tema de no Sí, vaya a hacer cosa que yo también pase hambre. O sea, exacto, también, exacto. wow, Es que, queda la cabeza así. sí, ¿Viste? sí, que de alguna forma todas las personas que hoy están vivas tienen un pasado, porque todos venimos del mismo Sí. lugar, O ¿no? De venimos mucho de descendientes de sufrimiento. guerras, o que han pasado Claro, a hambre, eso voy. sí. Yo creo que, Ujú. no sé, nadie zafa de esa. Claro, ¿no? Por eso es como, está tan metido, porque todos Claro, venimos del mismo lugar, que de alguna forma, en algún punto, algo te duele de eso, y sí, por eso haces lo que haces. Eh, Claramente es cuando te preguntas de por qué no me puedo permitir descansar. claro, Viene con esto, sí. nena, anda a laburar, que no te Claro, puede ¿cómo faltar la comida. descansar? Si descansas, no comes. Claro, exacto. ¿Viste? Entonces, a veces uno se llena de culpas y en realidad
se dice que la culpa no existe, que es aprendida, ¿no? Y tiene que ver con esto, con esas cosas inconscientes que están en nuestro árbol genealógico, en nuestra historia familiar y en nuestra historia colectiva, ¿no? Porque Sí, si también, hubo guerras es algo colectivo, sí. ¿no? Que a todos nos atravesó. Entonces, bueno, un poco viene de ese lado. Fascinante el tema. Tenemos que hablar, o sea, Sí. hacer una entrevista pura y exclusivamente del tema genealogía y árbol genealógico, porque o sea, me apasiona este tema. A mí Podríamos también. hablar 5 horas de eso. Ay, sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, no sé si te parece, no sé si querés agregar algo más de lo que estuvimos Eh, hablando, de esto, de la escritura, de algo, lo que se te ocurra. em, no, solo invitar a las personas a que si alguien está viendo esto y no me conoce en general, nos vienen conociendo a las dos, ¿viste? Como Claro, cada sí, año es como que por lo general, nos conocemos un poco pero bueno, por las dudas si no te conocen. de hace rato. Y, y bueno, si alguien que llega recién, nada, y quiere conocer un poco más sobre escritura y cómo practicarla, cómo ayudar al proceso de autorreconocimiento, ayudarse a sí misma, eh, a conocerse, a bajar un poco los cambios, a cuestionarse, a permitirse descansar y demás, y aprender, bueno, la herramienta de la escritura en sí, que se arrime a mis redes, me pueden encontrar en Instagram como Mariela Jerez, después supongo que Rachel lo va a dejar por Y ahí. después abajo te dejo todos tus datos, pero anda contándonos Genial. dónde te podemos encontrar. Por ahí en un comienzo, y desde ahí está mi Linktree y pueden ir a mi Para todo lo podcast, demás. que subo meditaciones, en mi blog, que donde está bueno, los textos que voy escribiendo, y también mi proyecto de cuadernos, que hago cuadernos artesanales con una amiga acá en el pueblo, así que también Que son hermosos. en el Contanos área, también el Instagram de los cuadernos, así también te pueden encontrar. sí, el de los cuadernos es wabi.cuadernos. Wabi con W y Wabi B con larga. W, Igual acá abajo W-A les vamos a y dejar. Así que, sí. Así que bueno, queda abierta la invitación a que se muy sumen bien. a la cuenta, que siempre comparto reflexiones, y desde ya si se quieren sumar a algún encuentro, todos los meses estoy brindando encuentros de escritura y meditación presenciales acá en el pueblo, en Bordenave, pero también estoy haciéndolos online, así que también está eso disponible. Todos los La meses hay invitación. encuentros. Buenísimo. ¿Y estás teniendo un tema por encuentro, si mal lo entendí? O sea, cada mes tiene un Sí, tema que vas a tratar. Si quieres contarnos los temas que tenés preparados para estos meses. te lo voy a dar Animate. como novedad. Ah. Es un machete ahí. Así por ahí, si a la gente El, le interesa un tema y si quieres sumar ese mes, ya saben cuándo es. Tengo acá, como todos los encuentros, escribimos a partir de consignas que nos ayudan como a soltar la mano, y hacemos encuentros con distintos temas. Las consignas en sí apuntan a poder expresar nuestras emociones, y otras nos ayudan a conectarnos con nuestra creatividad. Tema. Bueno, en mayo que, bueno, no sé esto cuándo va a salir, pero bueno, Lunes, capaz, así que ya contalo porque es la semana que viene, así que aprovecha. sí, el sábado 21 de mayo a las 15 horas vamos a estar a Ay, leí la través locutora que vos querías hacer, dale, decilo como vos de locutora. sábado 21 de mayo, 15 horas. Ah. Me encanta, me encanta. El tema es la observación como práctica para cultivar la calma. En junio es el arte de ser la oveja negra. Me encanta. En julio es la culpa. En agosto hablamos sobre la conexión con nuestra niña interior. En septiembre vamos a hablar sobre el arte de ponernos como prioridad. Y hasta ahí nomás te voy a decir. Bueno, vos no sé si te diste cuenta, o sea, no sé de cuándo van a caer las fechas, pero está astrológicamente temático eso. ¿De verdad? Posta, o sea, Ah, en junio, que es el mes cáncer, el tema de ser la oveja negra de la familia. ah, Cáncer tiene que ver con sí, todo lo genealógico. Después en agosto era la línea interna, que es Leo. Leo es, o sea, el sí. niño del corazón. Y Ujú. después algo de En priorizar julio siempre la tiene. culpa.
decía. Julia era la culpa. Bueno, ahí, bueno, no sé, pero no importa, bueno. Pero había algo de la línea interna también. ¿Cómo se llama? Y después el tema de, en agosto era esto de priorizarse, y tiene que ver también con digamos, con el lugar que uno ocupa. O sea, ocupa tu lugar y por eso te priorizás. Así que me encanta porque tiene una cierta coincidencia. Vos ibas leyendo y yo me iba riendo sola porque tiene una cierta coincidencia astrológica. Así que me encanta. Claro. Claro, encima es esto, ¿no? Inconsciente. Claro, o sea, salió solito, pero salió en el momento que tenía que salir. Sí, sí. Bueno, genial. ¿Viste? Así que bueno, esos son los temas y Claro. después, nada, en cada encuentro lo que yo les brindo son, además de lo que hacemos en el encuentro, que Sí. escribimos, también hacemos meditaciones en los encuentros. Em, Después de los encuentros se llevan material para leer, algunas charlas que voy recomendando y también meditaciones como exclusivas para el grupo de escritura. Y se va formando un club, es como un club, Sí, nos estamos formando y se va tejiendo una red re linda de mujeres que, nada, que queremos sanar, sí. básicamente. Aparte, completito, porque tenés todo, o sea, no es solo ahí ese ratito del encuentro, sino tenés también para llevarte a casa y para seguir practicando después una vez que hiciste el encuentro. Exacto, Muy tal cual. bueno. La idea es esa. Sí. Y de acá de parte de una que por años, yo creo que te conté que por años estuve negada con la escritura, o sea, si me decía, o sea, si al yo de 5 años atrás le decía, vas a estar escribiendo y vas a estar entrevistando a alguien que escribe, yo te hubiese dicho, déjame hablar pavada. Entonces, digamos, el consejo que le doy es que le den una oportunidad a la escritura, que la prueben. Y una vez que le den un tiempo, ¿no? Y una vez que la prueben, van a empezar a ver los beneficios por sí mismas, una vez que empiecen a escribir. Yo creo que empecé a principios del año pasado, y ahora, bueno, tengo una pila de cuadernos, no me imagino sin cuadernos. O sea, digo, ¿qué hice toda mi vida sin cuadernos? Sí, como te quedan lagunas, ¿viste? Como decís, Claro, uy. eso me pasa, tengo ahí una laguna de 4 o 5 años que digo, ay, ¿qué pensaba, qué sentía en ese momento? Y que me interesa muchísimo saber porque, o sea, estaba pasando también por esta crisis que vos contabas, bueno, era la época que yo estaba pasando por esa crisis, y digo, si hoy tuviese el material como para volver y decir, bueno, ¿qué me estaba pasando? ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo me sentía? O sea, sería maravilloso eso, pero no lo tengo y tengo como una nebulosa ahí que no sé qué me pasó en esos años, ¿viste? Así que sí, denle Igual una chance a la escritura. es maravilloso porque si te sentaras a rescatar, esas cosas no se van a perder, están. Claro, no, no, por ahí van apareciendo, entonces voy y las anoto antes de Claro. olvidarme, sí, sí, sí. Sí, pero Sí, igual es como, o sea, como que me falta información y tengo que ir a pescarla, sí, digamos. Y, ay, no, si tuviese información, pero bueno, sí. fue, como fue, tuvo que ser. Eso sí. Tal cual, así es, así es. Así que, bueno, Maru, un placer haber tenido esta entrevista con vos. Queda pendiente la otra de genealogía, por favor, ponemos fecha cuando vos digas. Así que me encantó tenerte acá. No sé si querés dejar un mensaje de cierre antes de finalizar la entrevista. Bueno, en principio agradecerte por el espacio. La verdad es Por favor. que me encantan estas cosas. Bueno, yo te he hecho una entrevista a vos en mi cuenta el año Sí, pasado, así que es cierto, como la vuelta. claro. Hablar de estos temas me encanta, así que siempre podemos hablar un montón. Obvio. Acepto la La invitación a invitación. hablar sobre este tema. De hecho, puedo buscar más info y tener como más claro, Claro. más acomodadas las cosas para contarles, porque todo eso tiene que ver con mi experiencia, no es que yo estudie esto. Claro, yo Eh, también, lo que sé es todo de mi experiencia personal, no he estudiado, pero me fascina el tema. pero sí, y podemos encontrar un montón de ejemplos en nuestro alrededor, así que viene Sí, bien. Y bueno, y nada, como mensaje final, me gustaría decir que no hay nada más importante que priorizarnos y de que tenemos que ser fieles a nosotras. O sea, no, en la vida vinimos a experimentar y a vivir, a disfrutarla, y se va a hacer más fácil cuando más genuinas seamos nosotras y más auténticas. Eso, y aparte vamos a tener más satisfacción, que eso es como esencial. sí, 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 tal cual. buenísimo. Me encantó, Maru. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has brindado hoy. Así que te mando un abrazo. Abrazo y saludos a todas, todos. Nos vemos. Nos vemos.